Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. Imagina tu brillo interior como una sinfonía de colores que danzan en armonía y reflejan una paleta de emociones, creando un espectáculo fascinante para aquellos que te rodean. Cada tonalidad cuenta una historia, revela tus alegrías, tus desafíos, cicatrices que han sido testigos de tu crecimiento. Ese inseparable y deslumbrante brillo interior es nada más y nada menos que tu aura. Prepárate para disfrutar todos los detalles que te comparto sobre el aura en este interesante video. Comencemos. El aura, esa emanación sutil y vibrante que rodea a cada ser vivo, es como un lienzo invisible que revela aspectos esenciales de la energía y el estado emocional de una persona. Aunque no sea percibida por los ojos físicos, muchos creen en su existencia y han dedicado siglos de investigación y espiritualidad para entenderla. ¿Qué es realmente el aura? ¿Y cuál es su propósito en la compleja danza de nuestra existencia? A nivel científico, el aura permanece en constante investigación desde hace muchos años. El origen del aura se remonta al siglo XVI, que Paracelso, médico y alquimista, lo define de forma científica, describiendo al aura como energía muy luminosa, que es visible en la medida que el avance espiritual de la propia persona lo permitía. Se cree que es esa energía que rodea al ser humano y que lo acompaña en todo momento, hablando sobre quién es y demostrando de la manera más real la pureza de su alma. En el tejido mismo de la realidad, se cree que todos tenemos ese campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo físico. Esta emanación, compuesta por diversas capas y colores, refleja la energía vital, los pensamientos, las emociones y la salud general de un individuo. Es un espejo no visible, pero profundamente revelador, de la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El aura actúa como un puente entre el mundo material y el mundo espiritual, proporcionando información valiosa sobre el estado de equilibrio o desequilibrio de una persona. En su núcleo, el aura es una expresión tangible de la energía vital que fluye a través de todos los aspectos de nuestro ser. Cada matiz, cada cambio en su brillo y tonalidad, es como una partitura que narra la historia interna de un individuo. El propósito del aura es multifacético. En primer lugar, actúa como un indicador del equilibrio energético y emocional de una persona. Es nuestro propio sistema de alerta temprana, que nos invita a la autorreflexión y a la autocorrección. Se cree que el estado de la energía vital en el aura puede influir en la capacidad de una persona para conectarse con dimensiones superiores de conciencia y espiritualidad. Muchos profesionales en la materia consideran que esta práctica de cuidar y equilibrar el aura a menudo va de la mano con el crecimiento espiritual, fomentando una mayor armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Esa experiencia de ver el aura también parece estar asociada al desarrollo de la sensibilidad psíquica después de las experiencias cercanas a la muerte, así como también estar correlacionada con otros eventos paranormales, como percibir apariciones y tener experiencias fuera del cuerpo. Es por ello que las personas que desarrollan la capacidad de percibir el aura de otras personas, les permite leer sus señales sutiles que les alertan sobre posibles desafíos o desequilibrios. En el ámbito de las interacciones sociales y emocionales, el aura desempeña un papel vital. Se dice que nuestras auras interactúan constantemente con las auras de quienes nos rodean, creando una danza energética que puede influir en nuestras relaciones y conexiones. La empatía, la comprensión y la comunicación efectiva son habilidades que pueden ser mejoradas al sintonizar y comprender las sutilezas del aura. Este resplandor, que trasciende lo tangible, no es un juego simple de luces y sombras, sino la manifestación de tu autenticidad. Es la radiante luz que no solo ilumina tu camino, sino que también guía a quienes te rodean. Una pregunta inteligente y muy común es: ¿el aura
¿es lo mismo que el alma? Para responder esta pregunta, es importante primero conocer que nuestro cuerpo no es solo un cuerpo físico, sino que, en realidad, estamos conformados por diferentes planos: el físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual. El que tiene que ver con el aura es el plano energético. El alma del ser humano se considera como la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y de sentir. Mientras que el aura es vibración, es la totalidad de pensamientos y experiencias, lo mismo que la energía que atraemos de nuestro entorno próximo. El alma lo que hace es reflejar nuestra energía y atraerla de otros cuerpos. La especialista en terapias energéticas, Marcela Maseratesi, nos explica acerca del aura lo siguiente. Este plano o cuerpo es pura energía, es energía sutil, muy sutil. Tiene la misma forma que el cuerpo físico, pero es el molde donde se apoya el cuerpo físico. Su función es dar energía vital. El aura es el campo de energía que nos rodea, que rodea a toda materia. Por lo tanto, el aura es el plano energético, el campo de energía que nos rodea constantemente. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del aura de una persona? En cuanto a la Biblia, no menciona específicamente el concepto de aura. Sin embargo, algunas interpretaciones religiosas hablan de ciertos pasajes de la Biblia como haciendo referencia a un campo de energía espiritual o divino que rodea a las personas. La luz de Cristo es la energía divina, el poder o influencia que procede de Dios por conducto de Cristo, y que da vida y luz a todas las cosas. La luz de Cristo ejerce una influencia para bien en la vida de las personas y las prepara para recibir el Espíritu Santo. Ha llegado otro momento interesante del video, y es el de hablarles sobre el color del aura. Oh sí. Ese plano energético del que tanto hemos hablado, tiene colores. Aunque científicamente no está demostrado aún la emanación de color que envuelve o rodea al cuerpo, cada vez más se encuentran testimonios de que el color de nuestra aura sí existe, por la cual la convierte en un tema relevante y de constante investigación. El aura es mencionada a veces como el arco iris humano. Por esta razón, desde la perspectiva religiosa, estaría en relación con la diosa griega Iris o el Bifrost, de los cultos nórdicos. Las capas del aura, a menudo descritas en términos de 7 colores que corresponden a los chakras, representan diferentes aspectos de la experiencia humana. Desde el rojo terrenal enraizado en la base, pasando por el naranja creativo, el amarillo de la voluntad, el verde compasivo, el azul comunicativo, el índigo intuitivo y finalmente el violeta espiritual, cada color aporta un matiz único a la expresión global del ser. ¿Cómo puedes ver el color de tu aura? Te comparto 2 formas de hacerlo. La primera es, colócate frente a un espacio en blanco y un espejo o tu teléfono en modo selfie. Respira profundo. Concéntrate en ver entre tus 2 cejas, donde está el tercer ojo. Tu visión periférica debe poder ver tu cara, cuerpo, cabello. Observa cómo tu brillo interior se refleja en tus ojos. La segunda es, frente a una superficie clara de preferencia blanca, observa tu mano por unos minutos. Comienza a hacer círculos para formar una bola de energía. De esta manera podrás ver cómo canalizas y puedes ver tu aura. El concepto de los colores del aura y sus significados proviene de tradiciones esotéricas, espiritualidad y metafísica. Se cree que cada color refleja aspectos específicos de la energía, la personalidad y la salud emocional de una persona. A continuación, se describen algunos de los colores más comunes asociados con el aura y sus posibles significados. Rojo. Significa energía física, vitalidad, pasión, poder. Un aura roja fuerte puede indicar una personalidad enérgica y activa. Naranja.
Significa creatividad, entusiasmo, vitalidad sexual. Un aura naranja vibrante puede estar asociada con una naturaleza creativa y apasionada. Amarillo. Significa claridad mental, optimismo, intelecto. Una aura amarilla suele estar relacionada con la inteligencia, la alegría y la apertura mental. Verde. Significa sanación, crecimiento, equilibrio. Una aura verde puede indicar una persona compasiva, equilibrada y conectada con la naturaleza. Azul. Significa comunicación, tranquilidad, espiritualidad. Una aura azul suele asociarse con personas comunicativas, pacíficas y espiritualmente conscientes. El aura azul es la más fuerte, solo la tienen las personas especiales. Este tipo de individuos tienden a exhibir comportamientos distintivos que los destacan, por empatía y sensibilidad. Índigo. Significa intuición, sabiduría, percepción espiritual. Un aura índigo puede indicar una profunda conexión con la intuición y la espiritualidad. Violeta. Significa espiritualidad elevada, transformación, conexión con lo divino. Una aura violeta fuerte sugiere una búsqueda espiritual profunda y una conexión elevada con la espiritualidad. Rosa. Significa amor, compasión, sensibilidad emocional. Una aura rosa indica una naturaleza amorosa, compasiva y emocionalmente equilibrada. Blanco. Significa pureza, espiritualidad elevada, conexión divina. Una aura blanca a menudo se asocia con la pureza espiritual y una conexión elevada con la espiritualidad. Dorado o dorado brillante. Significa iluminación espiritual, conexión con lo divino. Una aura dorada o dorada brillante suele indicar una elevada conciencia espiritual y una conexión cercana con la divinidad. Gris. Significa energía apagada. Una aura gris representa emociones y energías negativas, tales como malestares físicos o problemas mentales. También se puede asociar con depresión, pensamientos oscuros y malas intenciones. Es importante señalar que la interpretación de los colores del aura puede variar entre diferentes practicantes y culturas. Además, las auras son dinámicas y pueden cambiar según las emociones, la salud y las experiencias de una persona. La percepción del aura también es subjetiva y puede variar entre diferentes individuos que practican la lectura del aura. Ya para concluir este video, es importante mencionar que tu brillo interior no es estático ni predecible. Evoluciona con cada experiencia, se intensifica con la superación de desafíos y se suaviza con la aceptación. Es un reflejo de tu crecimiento personal, una obra maestra en constante transformación que te convierte en un lienzo vivo y en constante cambio. A veces, puede ser difícil apreciar tu propio resplandor. La cotidianidad y las responsabilidades a menudo pueden nublar nuestra percepción, pero es importante recordar que eres una sinfonía de luz en un mundo que a veces olvida su propia luminosidad. Tu brillo interior no solo ilumina tu camino, sino que también es un regalo para quienes comparten contigo el viaje de la vida. Así es que, deja que tu luz interior brille con toda su intensidad. Abraza tu autenticidad, celebra tus logros y aprendizajes, y comparte tu resplandor con el mundo. Deja que tu aura espectacular inspire a otros a descubrir y abrazar la magnificencia de su propio brillo interior. En este vasto lienzo de la existencia, eres una obra maestra única, una luminosidad que aguarda ser descubierta y admirada. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.